Muchas gracias por invitarme otra vez a la pastora y gracias a cada uno por venir. Creo que ya me escuchan mejor. Gracias a cada uno por venir y por darme la oportunidad de traer el mensaje, de traer la palabra de Dios. Y no sé dónde, no hay un reloj para no pasarme del tiempo, pero voy a... Ok, me avisan, cuando quieran que pare, me avisan. Este, eh, vamos a a tratar de ser breves, pero el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, va, dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y váyase toda la demás gente, cada uno a su hogar. Me llamó mucho la atención el último verso que leímos, el verso 7, y por eso lo voy a repetir, dice, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. En otras versiones dice, y cada uno que se regrese a su casa. Que cada uno se devuelva o se vaya a su casa. Y dijo Dios que solamente con estos 300 hombres Él podía salvar al pueblo. En otro pasaje dice la Biblia de que para Dios da lo mismo salvar con muchos o con pocos. A Dios no le importa la cantidad, o sea, la cantidad es lo de menos para Dios. O sea, en otros pasajes dice también de que a Dios tampoco no le importa si puede salvar solamente de un lugar alto o de un lugar llano, de un lugar plano. Tampoco el lugar le importa a Dios. Dios puede salvar en lo plano, en lo alto, en lo pedregoso, en cualquier lugar, con cualquier cantidad, con cualquier número. Él puede hacer la obra que Él quiere hacer. Teniendo eso en mente, quiero hablar en esta ocasión sobre el tema, ¿cuál es tu excusa? Ya saben por dónde vamos. Ya saben por dónde vamos a ir. ¿Cuál es tu excusa? Es el tema de este mensaje. Y quería dar un poco un seguimiento al tema que vimos la vez pasada, la primera vez que vine acá. Y el tema fue, estamos en guerra. Entonces, si estamos en guerra, lógicamente hay un ejército y hay pues que escoger a los soldados quienes van a pelear esa guerra. Entonces, les estoy dando más o menos por dónde vamos a ir. Y en una guerra, pues hay que escoger, como decía, los mejores hombres. No vamos a mandar o no se manda en una guerra, no se manda a cualquier persona, sino que se escoge a las personas más capacitadas o a lo mejor para poder enviarlos a esa guerra. Entonces tienen que tener unas características o tienen que tener cualidades. Y muchas de esas personas tienen tal vez esas características o tenemos, en este caso, trayéndolo a la iglesia, tenemos las capacidades, tenemos las características, pero muchas veces ponemos pretextos, ponemos excusas para no llevar a cabo el trabajo que Dios nos ha mandado. Y ahí es donde nos vamos a enfocar. Por eso el tema, ¿cuál es tu excusa? A todos Dios nos ha llamado y hemos dicho de que estamos en una guerra. Y Dios nos ha escogido a nosotros para pelear. Dios nos ha llamado de todo del mundo. Dios se ha fijado, ha puesto su mirada en nosotros y nos ha escogido, nos ha apartado para ser parte de ese ejército. No sé cuántos quisieran o cuántos formaron parte del ejército en su país. En algunos países el trabajo o ser parte del ejército es algo obligatorio, en algunos no. Pero tal vez algunos quisieron ser parte del ejército de su país, pero tal vez por la altura. Algunos dicen de que los que tienen, creo, el pie plano no pueden. Por alguna razón no pudieron o no fueron seleccionados para formar parte del ejército. Pero a nosotros
Dios nos ha mandado, Dios nos ha llamado, nos ha escogido para que seamos parte de su ejército, para que formemos parte de esta guerra. Y vamos a ver cuáles son algunas de las excusas que muchas veces ponemos. Y estas excusas no se sientan mal porque no es solamente de nosotros, no solamente nosotros tenemos o ponemos esas excusas, sino que aún personajes bíblicos o personas que Dios usó en la Biblia pusieron esas excusas. Entonces no se sienta mal, no nos vamos a sentir mal porque también algunos personajes que Dios usó pusieron esas mismas excusas que nosotros. Pero eso no quiere decir tampoco que nos tenemos que quedar con esas excusas. Eso no quiere decir tampoco que usemos esas excusas para no obedecer al llamado de Dios. Ok, una de las excusas o la primera excusa que tenemos es la edad. La primera excusa que tenemos quizás sea la edad. Yo soy muy joven, yo soy un niño, o yo no sé, o estoy en la adolescencia, estoy en plena luz o en pleno, ¿cómo se dice?, apogeo de mi vida. Estoy tantas cosas que tengo que hacer o tantas cosas que estoy planeando. Hay muchos planes en mi vida por la adolescencia y uno mira a los adolescentes queriendo hacer y haciendo cualquier cosa, yendo a todos los lugares, tratando de experimentar, de vivir, de disfrutar de la vida. Entonces una de las excusas que nosotros ponemos muchas veces es la edad. Quizás uno diga, bueno, es que yo ya estoy en una edad adulta, yo ya no tengo tanto tiempo, porque pues ya estoy en una edad adulta, ya tengo mi familia formada, tengo que cuidar a mi esposa, tengo que ver por mi familia, por mis hijos, tengo que proveer para mi familia. Entonces a esta edad pues ya no tengo tanta libertad, ya no tengo tanto tiempo, estoy en una edad adulta. Bueno, quizás uno se va tal vez más allá y uno diga, es que yo ya estoy anciano. Yo ya pasé la edad adulta y ya estoy hasta en la tercera etapa y ya estoy más allá todavía. Yo ya no tengo fuerzas, ya me canso por cualquier cosa, ya no puedo hacer mucho, ya no puedo caminar, ya no puedo manejar, ya no puedo, por mi edad, ya soy de una edad avanzada, entonces no puedo hacer mucho, no puedo trabajar ya para Dios. ¿O qué le puedo yo dar para Dios? Entonces, una de las excusas que ponemos es la edad. Pero ahora, esas son nuestras excusas. Y como decía, esas son excusas que usaron los hombres en la Biblia. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice en Jeremías? Cuando Dios llama a Jeremías, capítulo 1, del verso 4 al verso 7, Dios llama a Jeremías como profeta, pero ¿cuál fue la respuesta de Jeremías? Jeremías dijo, oh Señor, yo soy un niño. ¿Yo qué voy a decir? Yo no sé hablar, soy un niño. Pero ¿qué es lo que le dice Dios? No diga soy un niño. Bueno, en unas versiones dice soy un niño, en otras versiones dice soy muy joven. Y pues no sé qué decir, qué le voy a decir a la gente. Pero Dios le responde, no digas soy muy niño, no digas soy muy joven, porque tú vas a ir a donde yo te mande y vas a decir todo lo que yo te diga. Entonces la edad no es una excusa. Porque no depende de nosotros, sino depende de Dios. Él es el que nos ha llamado y como le dijo Jeremías, Él es el que nos va a decir. En el Nuevo Testamento dice, cuando estén delante de los jueces, delante de las autoridades, no se preocupen qué es lo que van a decir. Porque el Espíritu Santo les va a decir en esa hora qué es lo que tienen que decir y cómo tienen que hablar. Entonces la edad no es una excusa para Dios. O no, por lo menos no es una excusa válida para Dios. Por ejemplo, vemos a Caleb también. Y este es un pasaje que se usa mucho. En Jueces capítulo, solamente les voy a dar las citas para no tomar más tiempo. Josué capítulo 14, verso 11, Caleb
Y algo que llama la atención porque Caleb, él no se esperaba en su edad. Algunos dicen que tenía sus 80, 85 años, muy joven, pero él no estaba esperando a que Josué le diera la parte que le tocaba, que le correspondía en cuanto a la promesa, sino que él mismo va y le pide a Caleb su parte, le reclama de alguna manera, perdón, a Josué su parte. Josué pues era el encargado Moisés ya había partido con el Señor y Josué era el encargado de repartir la tierra. Y el lugar dice de que lo tocaba a Caleb, pues tampoco era un lugar fácil y no era el lugar que ya habían conquistado, sino que él tenía que conquistar esa tierra. Entonces, Caleb dice, yo tengo la misma edad, tengo la misma fuerza a pesar de su edad. Él decía, yo tengo la misma fuerza que cuando Moisés nos envió a conquistar la tierra. Yo tengo esa misma fuerza que tenía en ese momento, en ese entonces, es la misma fuerza que tengo hoy. Entonces, él no, bueno, yo ya tengo 80 años, tengo 85, tengo 90, pues ahí dame lo que quieras, o dame lo que tengas por ahí. No, Caleb va y reclama su parte. Pero aparte de eso tiene que conquistar, tiene que él ir a tomar esa parte que le tocaba. Entonces, para Caleb la edad no era un impedimento. Para Caleb la edad no era una excusa, sino que él estaba dispuesto y él decía, dame mi porción, dame mi parte, ¿qué es lo que me toca? Yo me encargo de lo demás, tú solamente dime dónde y yo me encargo de lo demás. Entonces nuestra primera excusa o la primera excusa sobre la edad, al menos como que queda descartada por ahora. La dejamos o la ponemos a un lado. Segunda excusa que ponemos o quizás a veces usamos, pero como digo, no es exclusivo de nosotros, sino son excusas que vemos en los hombres de Dios. La posición social. La segunda excusa es la posición social. Dentro de la posición social podemos hablar de muchas cosas y dentro de eso quizás está lo económico, de que uno dice, bueno, mi posición social es media o mediana, clase alta, clase baja, dependiendo. Y uno dice, bueno, yo no tengo una condición o una posición social donde pueda hacer algo para Dios. Tal vez yo no tengo una cantidad de dinero, no tengo mucho dinero, no tengo recursos, cómo moverme, cómo trabajar, cómo hacer esto, cómo ir por allá o ir acá. Entonces yo no tengo una condición o una posición social que me permita trabajar para Dios o que me permita cumplir el llamado de Dios, el propósito de Dios. Algunos dirán o uno dirá, pues es que yo soy muy pobre, o sea, y pues sí, no tengo los recursos. Quizás si yo tuviera dinero, o quizás si yo tuviera una mejor posición social, a lo mejor pudiera hacer algo. Entonces, si tuviera la capacidad de poder trabajar o de poder hacer algo para Dios. Entonces, la posición social es una de las excusas que a veces ponemos también. Pero ahora, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? En Jueces capítulo 6 del verso 14 al 15, Dios llama a Gedeón. Y en esa ocasión, en ese entonces, había un problema con el pueblo de Madián, que dice de que ellos cada cuando venían a robarle la cosecha al pueblo de Israel. Y así se la pasaban hasta que Dios manda a llamar o que Dios llama a Gedeón. Pero ¿qué es lo que dice? Y aquí entra la excusa. ¿Qué es lo que responde Gedeón? Gedeón dice, mi familia es pobre. Mi familia es de la más pobre del pueblo de Israel. Y yo soy el último de la casa de mi padre. Yo soy el más pequeño. Gedeón dice, yo no tengo dinero, yo no tengo la capacidad, yo no tengo los recursos para poder moverme, para poder trabajar o hacer algo. Yo no puedo, yo no tengo los recursos, yo no tengo la posición social que tal vez se necesite para trabajar en la obra de Dios, o en este caso para salvar al pueblo de Israel.
No solamente Gedeón. Cuando Dios llama a Saúl, el primer rey de Israel, Saúl pone la misma excusa y él dice, yo soy de las familias más humildes o de las familias más pobres. O sea, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo no puedo, yo no tengo los recursos, yo no tengo la posición que se necesita para poder hacer algo dentro del pueblo de Israel. En todas esas excusas, o al menos en los que hemos visto, es Dios el que responde, es Dios el que dice, o sea, no importa la edad, no importa la posición social, porque aún con la posición y aún como en la condición en que Saúl, en que Gedeón y otros hombres de la Biblia estaban en esa posición, de ahí Dios los levantó. ¿Por qué? Porque a Dios no le importa tampoco, o para Dios no es un impedimento la posición social, la posición económica. A Dios tampoco le importa cuál es nuestra posición dentro de la sociedad. A Dios le importa más nuestra obediencia. Por eso, en otra ocasión, le dice Samuel a Saúl, ¿qué le agrada más a Dios? ¿El sacrificio o la obediencia? Lo que a Dios le agrada más es la obediencia más que el sacrificio. O sea, siempre Dios nos va a usar y Dios siempre va a hacer algo, Dios nos va a proveer, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a obedecer a ese llamado. Por eso nosotros solamente tenemos que obedecer. Porque si Dios nos llama es porque Él va a dar los recursos, Él nos va a capacitar, Él nos va a preparar y Él nos va a dar lo que necesitamos. Simplemente tenemos que obedecer al llamado de Dios. Y Dios se encargará de lo demás. Entonces tampoco la condición o la posición social es un impedimento para que Dios haga algo por medio de nosotros. Otra de las excusas que a veces ponemos es las limitaciones o capacidades. Uno dice, bueno, es que yo no tengo el conocimiento que la pastora tiene. Es que yo no tengo el conocimiento que el hermano tiene. Es que yo no sé tocar como el hermano toca allá en el bajo, como la hermana toca la guitarra. Yo no sé, yo no puedo enseñarle a los niños. Yo no tengo la capacidad. Yo no tengo un talento, o sea, ¿yo cómo voy a servirle a Dios? ¿Qué es lo que yo puedo hacer dentro de la obra de Dios? Yo no tengo las capacidades. Yo no sé hablar, y en lo particular yo no sé inglés, y uno tal vez puede, es que como yo no sé inglés, pues ¿cómo voy a predicar? ¿O cómo le voy a hablar? ¿Cómo voy a evangelizar si yo no sé inglés? Las limitaciones o nuestras capacidades o las capacidades que tenemos o no tenemos, muchas veces lo usamos como pretexto, lo usamos como excusas para no obedecer al llamado de Dios. Y vuelvo a repetir, eso no es exclusivo de nosotros. Esa excusa no la inventamos nosotros. Por ejemplo, en Éxodo, y todos conocemos también este pasaje, Éxodo capítulo 4 del verso 10 al verso 12, Dios llama a Moisés. Éxodo capítulo 4 del verso 10 al verso 12. Y y aparte de esto de lo que vemos ahí, y si leemos el capítulo anterior, cómo Dios empieza a tratar, cómo Dios llama y empieza a tratar con Moisés. Dentro de todo eso, al final Moisés le dice, y algo raro, porque de hecho Moisés le dice a Dios, yo no puedo hablar, yo no tengo las capacidades, pero te puedo sugerir a alguien que sí puede. Y Moisés le sugiere a Dios a Aarón. Muchas veces hacemos eso nosotros y decimos, bueno, Dios, es que yo no tengo la capacidad, yo no puedo. ¿Por qué no envías a este hermano? ¿Por qué no le hablas a esta hermana? ¿Por qué no le das este llamado o este trabajo a esta hermana? Muchas veces hacemos como Moisés y le sugerimos cosas o queremos aconsejarle a Dios y decirle a Dios a quién puede enviar o a quién puede llamar, a quién puede darle ese trabajo. Muchas veces hacemos como Moisés para evadir, y no porque somos
buenas personas y queremos que Dios use a otra. No, es para evadir nuestra responsabilidad. Muchas veces lo hacemos, o esa excusa es para evadir el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros personalmente. Y como nosotros no queremos hacerlo, o pensamos que no podemos hacerlo, le decimos: Dios, ¿por qué no mejor mandas a este hermano? ¿Por qué no le das este trabajo a esta hermana? Él tiene mejor capacidad, él habla mejor, él toca mejor, él tiene más capacidad, está más preparado que yo. ¿Por qué no le envías a él? ¿Por qué no le envías a ella? Entonces muchas veces tomamos esa actitud de Moisés. Moisés dice, aparte de darle esa sugerencia, o después de darle esa sugerencia, dice Moisés, es que ahí pone sus limitaciones. Y dice Moisés, es que yo no puedo hablar. Yo no sé hablar, no soy bueno para hablar. Y ustedes me ven aquí, en lo personal, ustedes me ven aquí hablando tal vez un poco, pero por lo regular yo no soy así. Yo casi no hablo. Si usted me ve afuera, o si usted me encuentra afuera, es difícil que entable una conversación, porque por lo general yo no hablo, no platico, no me relaciono a veces con las personas. Pero aquí, no sé, por la gracia de Dios, creo, tengo esa capacidad, o me gusta, y trato de hacerlo lo que pueda. Pero por lo regular casi no hablo. Y esa es la excusa que Moisés pone. Y Moisés dice, yo no tengo esa facilidad de palabras. Algunos dicen de que lo que Moisés, o lo que se refería ahí, era de que Moisés tartamudeaba, que era tartamudo, tenía esa dificultad para hablar. Pero otros dicen de que en realidad el problema de Moisés era que no era elocuente, digamos, o que no era, que no podía hablar fácilmente, o como uno escucha a alguien en la radio, cosas así, que da un discurso y todo eso. Algunos dicen que era más ese el problema de Moisés, que no era tanto el tartamudo, sino que no podía dar como un discurso o ponerse enfrente y poder desarrollar un discurso en sí. Entonces algunos dicen de que ese es el problema. Y él usa eso como pretexto. Pero ¿qué es lo que le responde nuevamente? ¿Qué es lo que le responde Dios a Moisés? Le dice Dios a Moisés, bueno, pero no soy yo el que le da la lengua, no soy yo el que le da la boca, el que le da el hablar. ¿No soy yo el que da el hablar a los demás? Entonces vemos de que tampoco las limitaciones, o nuestras limitaciones, son una excusa para Dios, o para cumplir o para obedecer el llamado de Dios. Estas solamente son algunas excusas que muchas veces usamos y que encontramos en la Biblia. Pero ya vimos las excusas. Ahora, bueno, Dios a cada uno les respondió. Dios a cada pretexto les dio una respuesta. A cada excusa le dio una respuesta. Pero aparte de eso, en la Biblia podemos encontrar lo que yo puse aquí, el arsenal de Dios. Si hablamos del ejército, de las guerras y de soldados, pues tiene que haber un arsenal, tiene que haber dónde está, bueno, y las armas, qué es lo que vamos a usar, cómo vamos a pelear. Y ahí es donde entran los dones. Y al menos para mí yo puse eso como el arsenal de Dios, están los dones que Dios nos ha dado. Porque en Efesios capítulo 4 dice que cuando Dios ascendió, dio dones a los hombres. Entonces cada uno tenemos un don, a cada uno por lo menos Dios nos ha dado un don, a cada uno, a todos los que venimos a Cristo, a todos los que lo hemos aceptado como Señor y Salvador, Dios nos ha dado un don, a todos. Por ejemplo, y vemos en la Biblia, encontramos una lista de algunos de los dones, y esto no porque sean todos los dones, sino que hay muchos otros dones que no tenemos escritos en la Biblia. Pero los que registran en la Biblia, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, del verso 4 al verso 11, ahí hay una lista.
Primera carta a los Corintios, capítulo 12, del verso 4 al 11 y del verso 27 al verso 30. Ahí hay una lista de algunos de los dones que Dios nos ha dado o que Dios ha dejado a la iglesia. En Romanos capítulo 12, del verso 3 al verso 8, vemos otra lista también. Como decía, no lo vamos a leer para no tomar más tiempo, pero tienen las citas. Romanos capítulo 12, del verso 3 al verso 8, ahí está otra lista. Y como decía en Efesios capítulo 4, del verso 7, hay otra lista de otros dones. Entonces ahí encontramos el arsenal de Dios donde nosotros podemos escoger, donde podemos tomar las armas y lo que necesitamos, lo que Dios ha dejado para que cada uno peleemos la batalla. Entonces Dios no nos ha desprovisto, no nos ha dejado solos, sino que Él nos ha dado lo que necesitamos para pelear esta guerra, para pelear esta batalla. Pero aparte de los dones, encontramos también los talentos. O sea, no solamente Dios nos ha dado dones, sino que también tenemos talentos. Y los talentos, a diferencia de los dones, es de que algunos dicen que los talentos los recibimos o vienen con nosotros cuando nacemos, desde nuestro nacimiento, y es una capacidad o una facilidad que tenemos para hacer para hacer algo. O sea, algunos, por ejemplo, algunos pueden tocar la guitarra o aprendieron a tocar sin necesidad de que alguien les enseñara o sin que alguien les diera una clase o lo que sea, sino que simplemente agarraron y empezaron a tocar así. Entonces, ese es un talento con el cual esa persona nació. Pero dicen de que los dones es algo que Dios nos da cuando nacemos espiritualmente. Por eso se llaman dones espirituales. ¿Por qué? Porque esos son capacidades que nos da Dios a través de su espíritu cuando nosotros nacemos de nuevo. Entonces, los talentos vienen con nosotros cuando nacemos físicamente y los dones vienen con nosotros o se nos es dado cuando nacemos espiritualmente. Y dentro de los talentos, pues ya, como decía, son cosas que uno puede hacer sin necesidad de tomar alguna clase o que alguien nos enseñe. Y ahí podemos ver el arsenal de Dios. Vamos a ir terminando, como decía, no vamos a tomar mucho tiempo. Dios nos ha dado primero un llamamiento. Dios nos ha llamado a todos. Dentro de los dones también, y dentro de lo que nosotros, y de las capacidades, o dentro de las herramientas que Dios nos ha dado, aparte de los dones, aparte de los talentos, están las cosas que tenemos alrededor, lo que Dios nos ha dejado. Tenemos que aprovechar también lo que hay en el mundo. Por ejemplo, hablaba la pastora de lo que hemos hecho en estos días acerca de las entrevistas. Nosotros podemos usar las redes sociales y es lo que más está creciendo y lo que más está usando. Si hablamos de evangelización, las redes sociales es lo que más está usando para evangelizar. Y como decía, ahí nosotros no podemos poner excusa, no podemos poner pretextos. Porque yo no sé usar algo, yo no sé hacer algo, pero simplemente mandando un mensaje o compartiendo un mensaje, compartiendo un video acerca de un mensaje de Dios, compartiendo un mensaje, una predicación a otra persona a través de las redes sociales. O sea, ahorita para cualquier cosa no tenemos excusa debido a las redes sociales, debido al internet y todo lo que eso está provocando. Ahorita no necesitamos tener o rentar un lugar para hacer una actividad. Ahorita muchas de las predicaciones y muchos de los eventos se está haciendo a nivel internet, simplemente con la plataforma de internet. Entonces no tenemos pretextos ahorita. En estos días ya no hay pretextos para poder evangelizar. Si uno dice, bueno, es que yo no sé hablar, no puedo salir a la calle y cómo hablarle a una persona.
Bueno, pero a través de las redes sociales, a través de mandarle un mensaje, de mandarle un video que hable de Dios, mandarle la dirección de la iglesia, a través de eso nosotros estamos trabajando para la obra de Dios. A través de eso nosotros estamos ayudando al crecimiento, estamos ayudando a la propagación del Evangelio. Y a ello no importan nuestras capacidades o nuestras posibilidades, porque todos tienen internet, todos tenemos un celular, todos tenemos internet, al menos aquí en este país, todos tenemos esa posibilidad y esa capacidad de tener un celular, de tener internet y poder compartir el mensaje de Dios. La edad, como decía, no es un pretexto tampoco. Uno dice, bueno, es que si yo ya estoy muy avanzado de edad y no puedo salir a la calle, no puedo manejar. Hay un libro que se llama Evangelismo Dinámico y en ese libro pues trata sobre eso, sobre cómo evangelizar. Y hay un testimonio de una persona que no recuerdo si estaba paralítica, una persona que no podía manejar o que no podía moverse por sí sola, pues salir y todo. Entonces lo que esta persona hacía era simplemente llamar a las personas, llamar a sus conocidos y hablarle, ya sea leerle la Biblia o contarle de alguna predicación o hablarle sobre la Biblia, sin necesidad de salir de su casa, desde su casa, hablando, llamando a sus conocidos o llamando a sus amistades y hablándoles de Dios. O sea, no hay necesidad de salir. Entonces, no hay un impedimento, no hay algo que nosotros podemos decir o podamos usar como pretexto y decirle a Dios, yo no puedo hacer esto. O este trabajo es muy duro o requiere de mucho conocimiento, o requiere de que yo sea un adolescente para poder ir. No. O sea, no depende de nuestra edad, no depende de que seamos niños o seamos adolescentes o seamos adultos mayores, la edad no importa para Dios. Podemos, como decía, poner como ejemplo las capacidades, nuestras limitaciones, pero vimos de que las limitaciones tampoco son un pretexto para Dios. Si usamos nuestra posición social, la posición social tampoco es un impedimento para Dios. Porque lo que Dios le interesa o lo que Dios ve más es nuestra obediencia. Quiero terminar con esto. En 1 Corintios capítulo 1, verso 28, también es un pasaje, es un texto conocido. Primera carta a los Corintios capítulo 1, verso 28. Y dice de que de lo más vil, de lo inmundo, de lo que el mundo ignora, de lo débil del mundo, de lo peor del mundo, escogió Dios para avergonzar a los fuertes, para avergonzar a los sabios. O sea, si nosotros estamos aquí, es porque Dios nos ha llamado con un propósito. Dios tiene algo para nosotros que nosotros tenemos que llevar a cabo. Dice la Biblia de que nadie compra una lámpara y la pone debajo de la mesa, sino que la pone en un lugar alto para que alumbre a los que están en la casa. O sea, si Dios nos ha llamado es para que nosotros alumbremos, es para que nosotros trabajemos, es para que nosotros hagamos algo dentro de la obra de Dios. Dios nos ha llamado con un propósito. Hablaba con los jóvenes y decía de que yo necesito que ellos me ayuden, que alguno de ellos haga lo que yo estoy haciendo, que me ayude a hacer algo para que yo me enfoque en otra cosa. Yo necesito la ayuda de los jóvenes en ciertas áreas o que ellos tomen algunas responsabilidades, porque de esa manera uno de los consejos que le da Jetro a Moisés es de que escogiera a hombres capaces y que no solamente que tuvieran la capacidad, sino que él mismo enseñara a aquellas personas para que lo ayudaran a Moisés en ese trabajo que él estaba haciendo. Entonces todos, o al menos como líderes, uno necesita la ayuda de los demás. Y Dios nos ha mandado, nos ha llamado para que seamos ese soporte para los líderes. Dios nos ha llamado, dice, nos ha puesto como columnas a nosotros. Todos somos columnas, todos somos piedras vivas, dice la Biblia.
La iglesia no la forma solamente el líder, el pastor, la pastora. La iglesia lo formamos todos. Cada uno somos parte de la iglesia. Entonces Dios nos ha llamado a todos para que cumplamos con ese propósito, cumplamos con ese llamado que Él nos ha dado, que el Dios nos ha, por el cual Dios nos ha traído a su pueblo. Todos tenemos esa responsabilidad. Si queremos que la iglesia crezca, si queremos que el evangelio, y esto no depende, algo que estaba mirando es de que tampoco esto depende o es para que la pastora me vea, o es que para ayudar a la pastora, o es para que la iglesia crezca. Tampoco ese es el propósito. O sea, no es para que la pastora nos mire o para que la iglesia crezca. ¿Saben cuál es o al menos lo que yo estaba viendo, cuál es el propósito en sí? El propósito es para que las almas se salven. Uno tal vez puede llenar una iglesia y usando cualquier cosa. Tal vez se puede llenar la iglesia usando cualquier cosa. Pero ahora, esa iglesia o los que asisten a esa iglesia son salvos. O sea, entonces no depende tampoco de que la iglesia, queremos que la iglesia se llene, queremos que la iglesia crezca, pero el propósito principal no es eso. El propósito principal es para que las almas se salven. Porque para eso fue por lo cual Jesús vino a morir. No para que la iglesia se llene, sino para que las almas se salven, para que nosotros nos salvemos. Ese fue el propósito de Jesús al morir en la cruz. Entonces Dios nos ha llamado, y no solamente nos ha llamado, sino que nos ha dado las herramientas para que nosotros podamos llevar a cabo ese llamado. Que Dios les bendiga. Gracias por escucharme. Gracias por el tiempo que se tomó de estar en este lugar. Gracias a la pastora. Y algo también para añadir es uno de los problemas, y al menos algo que yo he estado pensando en estos últimos días, es el compromiso. Y esto sí es algo que en lo personal a mí como que me llama la atención, o como que es algo que a mí de alguna manera como que me inquieta cuando no tenemos un compromiso con Dios. Porque Dios nos ha llamado, pero si nosotros no nos comprometemos con Dios, nada se puede hacer. Por eso una de las cosas dentro del liderazgo, o más dentro del liderazgo, lo que se toma en cuenta es el compromiso. Uno puede tocar bien, uno puede cantar bien, uno puede predicar bien, puede hablar muy bien, pero si uno no está comprometido con Dios, si uno no está comprometido con su palabra, si uno no está comprometido con la obra de Dios, es muy poco lo que se puede hacer. Y ahí uno puede ser el mejor en todo. Y hay muchas personas tal vez que quieren predicar o que quieren estar al frente, pero si uno quiere estar al frente solamente para que los demás nos vean o para que alguien más vea lo que estamos haciendo, eso de nada sirve. Por eso una de las cosas, al menos que yo he estado pensando y he estado viendo en estos últimos días, es el compromiso que uno tiene con Dios. Y ahí entra también, por ejemplo, muchas de las veces hablando de matrimonios, dicen de que muchas de las veces los matrimonios no se casan o no llegan a comprometerse ante un juez o ante la iglesia, es porque no quieren un compromiso. Es porque simplemente están ahí para ver qué pasa, para ver si funciona o a ver qué hacemos ahí. Pero no hay un compromiso. Y muchas veces eso es lo que hay dentro de la iglesia. Nos falta compromiso con Dios. Porque el compromiso no es con la pastora. El compromiso no es con los líderes. El compromiso, y eso muchas veces se nos olvida, porque cuando nosotros recibimos a Jesús, de alguna manera ahí nos comprometimos con Él. Ahora la pregunta es, ¿estamos cumpliendo con ese compromiso? Y si no, es bueno que nosotros empecemos a pensar, a analizar o a ver y a ponernos o a volver a ese momento
¿En qué estábamos pensando? Tal vez cuando alguien se casó, dijo, bueno, ¿yo en qué estaba pensando cuando me casé? ¿Lo hice en verdad consciente o simplemente por el momento? Cuando uno recibe a Jesús, uno lo hace conscientemente y uno tiene en mente lo que eso significa. Si uno es consciente de lo que significa recibir y aceptar a Jesús como Señor y Salvador, por eso es más el compromiso que uno tiene con Dios. ¿Estamos comprometidos con Dios o solamente vamos a la iglesia cuando podemos o hacemos algo mientras podemos o si podemos lo hacemos o si no, no lo hacemos? ¿Qué tan comprometidos estamos con Dios? Que Dios les bendiga nuevamente. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias por su tiempo.